Herbol de Bolivia. Herbol, 52 años. La red que nos une. Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo e ICEAT presenta Verdades Ocultas. La hora de la naturaleza. Muy buenas tardes, estimadas y estimados amigos. Hoy estamos en un nuevo programa de Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. El Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia y realizado por Jubileo, ICEAT, Ecotambo y la Fundación Solón. Hoy estamos a un día del día de la alimentación y vamos a hablar sobre un tema muy controversial, muy complejo, que está relacionado con nuestra alimentación y también con nuestro futuro, ¿no? Y para eso tenemos aquí a Roger Carvajal, que es investigador de la Universidad de Mayor San Andrés, que tiene doctorados en varias áreas y es un conocedor del tema, ¿no? Bienvenido, Roger. Hola, Fabricio, un gusto estar aquí otra vez en este programa tan importante y tan necesario. Bueno, vamos a hablar sobre el tema de transgénicos y no solamente los transgénicos, sino lo que además está viniendo detrás de los transgénicos, porque sabemos que los transgénicos ya son una tecnología prácticamente obsoleta, ¿no? ¿Desde cuándo existen los transgénicos, Roger? Bueno, el tema de los transgénicos viene desde los años 70 aproximadamente, cuando se intentaba transferir genes de una especie a otra para fabricar cosas como hormonas, como la insulina, por ejemplo, ¿no? Desde que ya se hablaba del ADN recombinante, en las bacterias se podía trasladar genes del humano a unas bacterias para que produzcan hormonas humanas, por ejemplo. Y eso tenía un sentido en el uso médico. Pero después ya en el uso agrícola, cuando nos empiezan a poner transgénicos que atentan fundamentalmente contra la biodiversidad, es cuando se vuelve conflictivo el tema, ¿no? Claro, a ver, para ir homogeneizando la terminología, los transgénicos también se los llama organismos genéticamente modificados, ¿es exactamente lo mismo? No, no es lo mismo. ¿No es lo mismo? No. Un organismo genéticamente modificado puede modificarse por varias tecnologías. O sea, modificar los genes, ¿no? El ADN, la información. Se pueden hacer, por ejemplo, que está de moda, que es la edición génica, que es modificar el gen. Pero en cambio el transgénico es cuando tú agarras un gen de una especie y se lo llevas a otra especie. Entonces se modifica el gen de la especie que recibe porque se le ha incorporado el gen de otra especie. Pero un ejemplo concreto, por ejemplo. En la soya transgénica tiene un gen la de una soya bacteria, transgénica que tenemos en Bolivia, por ejemplo, la que comemos, los que comen en el desayuno escolar. A ver. Esa tiene un gen de una bacteria. Ya. Es un gen que codifica por una enzima que hace que sea resistente a la aplicación de un herbicida que es el glifosato. Entonces, alguna vez experimentando, se dieron cuenta que este glifosato, que destruye todo lo que es vegetales sobre todo, y muchas bacterias también, encontraron que había una bacteria que no se moría con el transgénico, con ese glifosato. Entonces investigaron por qué no se moría, y era que tenía un gen que codificaba para una enzima a la cual no le afectaba el glifosato. Era para codificar la ruta del ácido chiquímico, y entonces sacaron ese gen, se lo metieron en una planta y vieron que esa planta ya no se moría con el glifosato. Claro. Entonces esa planta transgénica, varios procedimientos para transferir ese gen, pues fue utilizado después ya largamente para experimentación, pero ya ese gen fue transferido a algunas especies de vegetales, que en general alimentos, que se hacen resistentes y por tanto se genera una ventaja enorme, ¿no? Ahora, entonces, para ir a la gente que nos escucha a veces en la radio, en los mercados, lo que estamos comiendo de la soya que actualmente se produce en Bolivia, no estamos hablando de China ni de Estados Unidos, es prácticamente un cruce entre una soya normal y una bacteria que tiene resistencia específicamente a este glifosato, ¿no? Es que es un agroquímico.
Entonces, es una mutación, se podría decir, no es no es una porque, mutación, es una transferencia de un gen ajeno, en una bacteria dentro de una planta. Y además puede ser, como son dos diferentes reinos, ¿no? En este caso, lo vegetal y las bacterias son otros reinos. Entonces, Son otro rey. la transferencia de esta información genética puede pasar no solamente porque eso creo que hay mucha ambigüedad, ¿no? Mucha gente dice, bueno, alguna gente que está a favor de los transgénicos dice, bueno, históricamente nosotros hemos modificado la genética por ejemplo, del maíz. El maíz en su fase inicial teníamos un maíz bastante más pequeño y que se ha ido haciendo un mejoramiento genético. Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre mejoramiento genético y transgénesis? Bueno, lo que pasa es que nuestras culturas ancestrales han sabido hacer cruces entre variedades de Pero una de la especie, misma especie. de la misma especie, variedades de una misma especie. Entonces seleccionaban la mejor, la cruzaban con otra muy buena y ahí se iban seleccionando la mejor. Eso lo hacen inclusive hasta los criadores de perros, ¿no? Los perros siempre han sido, el origen del perro es el lobo, y el lobo con ciertas características se ha adaptado al hombre, y lo han empezado a hacer mejoras genéticas, que seleccionando a aquellos más fuertes, cruzaban con los más fuertes, eran perros enormes. Pero fuertes, dentro de la misma especie. pero siempre dentro de la misma especie. No se han atrevido a cruzar perros con, digamos, monos. Exacto. Lo que pasa es que hay una cosa interesante, la naturaleza tiene mecanismos para impedir que haya cruces entre especies. Si uno cruza un espermatozoide de un animal, lo pone con otro, simplemente el óvulo no lo recibe, ¿no? Hay estructuras moleculares que lo hacen incompatible. Pero si nosotros podemos forzar y meter ese espermatozoide, meterlo en el óvulo por otra vía, no a través de receptores naturales, podrían darse algunos cruces, pero también a ese nivel génico hay otra serie de candados que impiden que se hibridicen el ADN de dos especies diferentes. Entonces la naturaleza ha diseñado muchos candados para eso, pero bueno, el ser humano está brincando esos candados y está tratando de hacer cosas como los transgénicos, que nosotros ya conocemos, y que tienen una multitud de consecuencias, como por ejemplo no saber si esa nueva especie transgénica que ha recibido el gen de otra especie no está sintetizando proteínas que no conocemos. Claro. Y que podrían ser alergenos, priones, una cantidad de cosas que como no conocemos, pues hay que atenerse a la precaución. Y eso es lo que obliga a la ética actual, pero las industrias no les interesa la ética, no es algo muy importante para ellas, y por lo que quieren es hacer con buenos negocios. Entonces nos pueden dar todos los transgenes que sean necesarios sin importarles un posible daño que puedan hacer. Bueno, a nivel global, justamente has tocado un punto interesante de que ese tema, digamos, no se hace por un bien común, pues, bien a la humanidad, sino realmente son un tema de negocios, ¿no? Entonces, a nivel global, claramente podemos ver de que hay solamente el 99% de la superficie cultivada a nivel global de transgénicos se concentra en 4 cultivos: la soya, el maíz, el algodón y el sorgo. Exacto. Entonces, ¿para qué sirven estos alimentos? ¿Son alimentos? Para mí, personalmente, no son alimentos, son mercancías que sirven a un modelo agroindustrial que produce, para mí, producen simplemente daños a la salud, daños al medio ambiente, ¿no? Pero producen mercancías y muy grandes negocios. Entonces, estos 4 elementos, ¿para qué sirven? Bueno, cuando se iniciaron los transgénicos, las grandes industrias nos decían, bueno, con esto vamos a poder alimentar al mundo. Ya. Es decir, estos productos, por ejemplo la soya, que es resistente al glifosato, que es un veneno, le podemos echar todo el veneno para que se mueran todas las plantas de soya y va a crecer la soya. Y va a crecer de una manera muy eficiente, vamos a poder obtener grandes cantidades de soya y con eso vamos a alimentar a la población. Pero sabemos que esa soya no es apta para consumo humano, por ejemplo, porque tiene otras sustancias que la hacen inapetecible. Por ejemplo, la gente que se pregunte por qué el niño cuando le da leche de soya en el colegio la tira, porque sabe a un sabor metálico, porque tiene varias enzimas que se oxidan, oxidan los lípidos, las lipoxigenasas, que hacen que le dé un sabor horrible. Además tiene fitoestrógenos, además tiene sustancias antinutricionales, tiene fitatos inhibidores del sodio y del magnesio y del calcio, pues no se absorben. Entonces no es apto para el consumo humano, pero para ellos es un buen negocio porque se lo dan en realidad a los cerdos, en alimento balanceado, también para pollos, y que pueden hacer engordar, ¿no? Pero a ellos no les interesa ya lo que le pase al pollo, lo que le pase al cerdo.
Lo que se interesa es que hacen muy buenos negocios. Y entonces lo que habría que preguntarse es, la afirmación original de que iban a salvar al mundo los alimentos, ¿se ha dado o no? No se ha dado. Simplemente lo que ha ocurrido es que se ha metido muchísimo glifosato que llega a todos lados. Cuando uno pone glifosato en una área donde está sembrando soya, el glifosato va por todos lados. La gente tiene que respirar, cerca hay escuelas, etcétera, hace mucho daño. Pero además el glifosato va con el agua, mata peces, mata sapos, todo, que son los que controlan a los mosquitos. Entonces se instala toda una alteración del ecosistema que, bueno, las empresas no es su interés es de la gente y del Estado, que debía cuidar aquello, pero tampoco lo hace porque está vinculado a los intereses de las empresas. Claro, pero lo interesante, digamos, de este caso es de que este cuento que nos cuentan porque son transnacionales las que están por detrás, ¿no? O sea, no son estados, sino son transnacionales que patentan además su entre comillas, su semilla, que tienen información genética y toda esa cuestión. Además, no todos los estados se han comprado este cuento. No, claro. Solamente 26 países actualmente, al año 2016, son los que producen transgénicos. El resto se ha abstenido o consumen indirectamente, pero no producen. No, ahí hay prohibiciones expresas en la Unión Europea, por ejemplo, excepto España, que no producen transgénicos. Pero además de que los riesgos con el glifosato y el transgénico mismo, los que hay otras cosas que nunca hay que dejar de considerar. En el caso de Bolivia, los agroindustriales bolivianos han querido imitar el ejemplo de Argentina y de Brasil, ¿no? Que han producido grandes cantidades de transgénicos, han generado mucho dinero, han cambiado su economía y han querido hacer lo mismo, pero no les ha salido por un hecho fundamental, de que la biogeografía es diferente. La Argentina ha podido hacerlo porque tiene una extensión muy grande que se llama pampa húmeda, que recibe agua tanto del Atlántico como de la cordillera. Entonces es una pampa que no hay bosque, entonces no hay necesidad de desboscar ahí. El agua tiene otra dinámica, ¿no? La dinámica es diferente. Pero han matado un ecosistema. Sí, bueno, eso es evidente en el ecosistema de pampa, ¿no? Y en el caso del cerrado son praderas tropicales, también el cerrado brasileño, que tiene características interesantes, que las aguas las vienen del Atlántico y se van hacia la cuenca del Río de la Plata. Bolivia no tiene ninguno de esos dos ecosistemas. Bolivia tiene Amazonía y tiene Chiquitanía, que también es parte de la Amazonía. Era. Entonces Bolivia ha querido hacer eso en la Amazonía y para eso tiene que desboscar. Y ha desbocado ya varios millones de hectáreas para producir la soya y otras que se han desbocado por el incendio. Entonces, ¿dónde requiere agua permanente? No, porque ya que no hay bosque no hay agua. Entonces se quejan siempre de la sequía, por lo tanto quieren variedades de semillas resistentes a la sequía. Pero además es una sequía que ellos mismos han provocado con el desbosque. Y además al provocar esa sequía en el lugar, provocan sequía en otros lados, como por ejemplo en el occidente de Bolivia, la cordillera ya no recibe agua. O sea, se rompe el ciclo hidrológico. Se rompe el ciclo hidrológico por completo, porque no han considerado las condiciones biogeográficas que tenía Argentina y Brasil. Se meten en aquellos, son ineficientes. Brasil produce por hectárea 6 toneladas de soya, y Bolivia produce apenas 1.8, 2, así con trabajo. Pero además desboscando, metiendo gran cantidad de fertilizantes, metiendo mucha maquinaria. Bueno, somos totalmente ineficientes. ¿Quién es el eficiente? Metiéndole más transgénicos, y le meten más pesticidas que los otros países, porque no es la misma condición ecológica. Por lo tanto, lo que pasa, a ver, hay que ser claros. Estos señores utilizan lo que les ofrecen las transnacionales, porque las transnacionales necesitan vender, entonces van y les visitan y hacen eso y creen que van a ganar, pero no tienen el conocimiento integral. O sea, de la integralidad de las cosas, la biodiversidad, la erosión genética, la contaminación de los ecosistemas. Por ejemplo, el hecho de que cuando han empezado los transgénicos en Santa Cruz, han empezado la fiebre amarilla, el chikungunya, así que todo aquello. Claro, porque han eliminado a los biocontroladores de los mosquitos que traen aquello. Entonces, pero ellos no les interesa pues Zika ni chikungunya, ellos les interesa vender vender soya, porque de ahí viene su plata, la mitad se va al exterior porque los soyeros la mitad son extranjeros, y la otra mitad que entra aquí, pues tienen que comprar pesticidas, tienen que comprar la semilla misma, las maquinarias, queda un poquito de plata, o sea que no es cierto que la soya en Santa Cruz haya generado el desarrollo. Con 300 millones de dólares no se genera el desarrollo. Eso no viene más de la inversión de los impuestos a los hidrocarburos, de las regalías y también del narcotráfico, esto lo sabemos. En resumen, nuestra agroindustria boliviana
es un fiasco. Totalmente, pero vean ustedes lo que ha ocurrido estos días, ¿no? Para poder expandir la frontera agrícola, que es un mandato del gobierno hacia los agroindustriales, han tenido que incendiar, porque no había otra. Ellos han dicho, necesitamos 1 millón de hectáreas anuales de desbosque. Entonces la manera más rápida fue llamar gente de Occidente y hacer que incendien. Pero si les ha pasado la mano, son 5 millones. Estamos desertificando la Amazonía, por favor. Es un tema que hay que hablarlo también a cada rato. Sí, bueno, ya hemos hecho una pequeña introducción. Ahí vamos a cerrar en las conclusiones en el próximo segmento. Y nos vamos a la primera pausa de nuestro programa Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Son únicos por las sorpresas, los amigos, porque celebrar nos da ánimo para seguir adelante. Son 8 años de sonrisas, alegrías, abrazos, de buen trabajo. En Odontomundo estamos de fiesta y por nuestro mes aniversario queremos festejar contigo con increíbles descuentos, promociones en estética dental, blanqueamiento dental 2x1 todos los días, 30% en carillas estéticas, tipo lente de contacto, 40% en diseño digital de sonrisas, 50% en ortodoncia con sistema autoligado y convencional. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Pide tu cita en Odontomundo Central, Edificio Alameda, primer mezanine. Teléfono 2900-461. Odontomundo, sucursal 1, Torre Multicine, piso 4. Teléfono 2430-430. Odontomundo Kids, teléfono 2430-888. La consulta es gratuita. Odontomundo, tu clínica de confianza. Este es un mensaje de Carlos Mesa. Hay demasiada corrupción y abuso de la policía. Nos cobran por protegernos. Crearemos un sistema de control ciudadano para investigar y castigar todos los casos de corrupción y abuso policial. Ya no más policías investigando a policías. Para prevenir la corrupción, los policías llevarán puesta una cámara en su uniforme que grabará cada contacto con los ciudadanos. Ya es demasiado. Son 13 años de abuso y corrupción, pero juntos haremos una Bolivia mejor. Por una Bolivia mejor. Noticia de último momento. Gracias, Estudios. Informamos que el alcalde Luis Rodilla promulgó la ley de regulación del Padrón Municipal de Contribuyentes y Adeudos Tributarios. En otras palabras, un nuevo perdonazo. Esta es una buena oportunidad para que los contribuyentes en nuestra ciudad puedan justamente regularizar su situación y de esa manera podamos tener un padrón municipal saneado, regularizado y con las cosas en orden. Esta ley prevé la condonación de impuestos para bienes inmuebles y vehículos hasta la gestión 2011, para patentes hasta el 2015 y tasas hasta el 2017. Continuaremos informando más detalles acerca de la nueva ley de regulación tributaria. Ahora volvamos, Estudios. Con fuerza, con NEC, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto te invita a la Feria Artesanal. Juntos, cuidemos el medio ambiente. Artesanos del rubro de la floricultura expondrán sus productos del 1 al 30 de octubre en la Plaza de la Cruz del Distrito Municipal 3 en la ciudad de El Alto, donde podrás encontrar gran variedad de flores. No te pierdas la Feria Artesanal. Juntos, cuidemos el medio ambiente. Pero ni siquiera te deja salir. No me gusta salir. Pero tampoco te deja chatear. Eso ya saben que quita mucho tiempo. Hasta en el curso te hacen bullying. Eso no está bien. Entonces prueben con esta aplicación que se llama Volar Alto Sin Violencia. Volar Alto Sin Violencia. A través de la aplicación conocerás sobre la prevención de violencia en adolescentes y jóvenes con información confiable. Podrás realizar el test de diagnóstico sobre bullying, violencia en pareja y acoso sexual. Gran Plaza Center es salas de cine con sonido Dolby Sense Surround 7.1, digital e imagen 4K, salas VIP, moderno gimnasio, salas de juegos y entretenimiento, bowling, las mejores tiendas comerciales del país, patio de comidas, supermercado, parqueo amplio y gratuito, ciudad satélite, parada de microche, las antenas. Radio Tupac Katari. Radio Tupac Katari. Es hermosa música seca. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza.
Volvemos a nuestro programa Verdades Ocultas, la hora de la naturaleza. Aprovechamos Verdades mandar Ocultas, saludos a la nuestros hora compañeros de la Sucre naturaleza. y de Santa Cruz, que repiten este programa en varias ocasiones. Estamos hablando sobre el tema de transgénicos y las nuevas tecnologías. Habíamos hablado en el anterior bloque sobre las limitaciones que tenía esta tecnología. Y bueno, yendo un poco a las conclusiones, Roger, sobre esta tecnología, la pregunta es, la promesa de este tipo de tecnología de los transgénicos, en su momento, en los años 70 ya, hasta ahora, que ya han pasado cerca de 40 años, ¿han aumentado las cosechas? No, siguen en el mismo rendimiento, y hasta un poco menos en algunos casos. Y eso estamos hablando a nivel global. O sea, en el caso de Bolivia creo que ya de por sí es un tema, digamos, es un fiasco, es un tipo de implementación bastante errónea, muy mal hecha, ineficiente, pero ya, digamos, hablando a nivel global, no han aumentado las cosechas. No ha aumentado el rendimiento por hectárea. ¿Y han mejorado los alimentos? Es decir, ¿tenemos mejores alimentos que hace 40 años? Al contrario, ¿no? Porque están cargados de pesticidas, ya no son tan comibles, y no se ha mejorado la calidad del alimento, sigue siendo la misma o menos, porque siempre hay el riesgo de que el transgénico esté llevando alguna proteína extraña, ¿no? Claro, y el supuesto número 3, ¿han dejado de utilizar fertilizantes y agrotóxicos? No, al contrario, se ha multiplicado por 5 la incorporación de agrotóxicos al país. O sea, si antes usaban un número X por hectárea, ahora se multiplica 5 veces eso por hectárea, y por rendimiento hay gráficas muy claras que muestran que va subiendo esto. Entonces no se han número, y además están utilizando pesticidas más tóxicos, por ejemplo el 2,4-D, el Paraquat, que son productos que han utilizado para deforestar el Vietnam los gringos, que han sido producidos por la misma empresa que produce el glifosato. Para dar datos concretos, el año 99 se utilizaban 13 kilogramos de agroquímicos por hectárea para cultivar soya, que en ese momento no era transgénica. Actualmente se utilizan 44 kilogramos por hectárea. Es decir, se ha triplicado, casi cuatriplicado. Sí, pero la importación se aplica por 5 porque se están utilizando además otros. Claro, aparte de eso, ¿no? Entonces, el mito número 3 de que se han dejado de utilizar más fertilizantes y químicos, no es cierto. Tampoco es cierto. Y nos vamos al último supuesto, que mejorarían la vida de millones de campesinos y consumidores a nivel global. Pues no, los últimos datos muestran los productores pequeños de la soya han hecho un paro gigantesco en Santa Cruz, porque resulta que venden la soya a un precio que es menor de lo que ellos invierten. Entonces no hay ninguna ganancia, está yendo muy mal. Pero hay un otro mito, no mito, sino una consecuencia gravísima, su afectación del medio ambiente, de los transgénicos. Con el glifosato a la salud de la gente, a la salud del ecosistema, pero además como tienen que desboscar Amazonía, en el caso de Bolivia, el tema del agua, bueno, todo lo que ustedes ya conocen, es realmente algo gravísimo que no está considerando, por lo tanto, en global, diríamos que este es un fiasco. Bueno, creo que nosotros sabemos eso. Los de la agroindustria de Santa Cruz parece que también se están enterando, pero lo que es cierto es que esa tecnología es claramente ineficiente, no funciona y obsoleta. Y claro, en ese sentido, si hay que ver de dónde vienen, ¿no? Vienen de intereses grandes, que son económicos, sobre todo de transnacionales. Entonces esas transnacionales, al estar conscientes de que esto no funciona, no da, y no nos responde a las promesas que supuestamente iba a resolver. Y además hay millones en juego con los juicios que le están haciendo. Claro. Van a perder miles de millones, la mitad de Bayer se puede ir en puro pagos de... ¿Pero tú crees que esos juicios son suficientes para eliminar esa industria? No, porque el capitalismo se reproduce a sí mismo siempre, sabemos, ¿no? Y una aliada importante del capitalismo es la tecnología, pero siempre en función de intereses de ellos, no en función de intereses de la población o del ecosistema, eso está claro. Justamente en ese sentido, esta gente no para. No para. Tiene millones para investigar, ¿no? Exactamente. Y ahora, ¿qué están proponiendo, Roger? Hablemos un poco de las nuevas tecnologías que se están proponiendo de parte de esta misma gente, ¿no? Que propuso hace 30, 40 años los transgénicos, prometiendo soberanía alimentaria, hambre cero y cosas así, que hasta la fecha
no han mostrado resultados contundentes ni significativos, tampoco han resuelto los problemas estructurales. Han generado más problemas. Han generado más problemas, y esta misma gente está pues proponiendo nuevas cosas. ¿Qué cosas nos están proponiendo? A ver, para un poco informar a la gente, porque no es un tema menor. No, al contrario. No, es que la biología molecular avanza mucho y muy rápido en diferentes áreas, en salud, etcétera, se conoce. La ciencia en general. Ciencia en general. Pero la biología molecular está causando revoluciones muy grandes que son realmente de espantarse, ¿no? Desde hace unos 20 años que estamos haciendo con las clonaciones, con conocer todo el genoma humano, todo aquello, está llevando a pensar, a repensar si esta es la vía más pertinente, sobre todo en términos de bioética, ¿no? Hay mucha gente que se manifiesta de por qué vamos a jugar a dioses. En ese mismo marco están apareciendo algunas, entre paréntesis, entre comillas, soluciones al tema de los transgénicos, al tema de los pesticidas, con eso que conocemos hace un par de años, unos años ya, que es la biología sintética, que es algo que llama la atención porque resulta que se han desarrollado procedimientos que hacen que los genes de una especie puedan ser modificados en base a algunos procedimientos dentro de la misma célula, y eso se ha llamado biología sintética, en el conjunto de procedimientos. Pero los procedimientos, las técnicas, hay varias. Una de ellas es la llamada CRISPR, que lo que trata es de editar los genes y hacer modificaciones al gusto y sabor de quien quiera tener genes modificados que hagan cosas que antes no hacían, ¿no? Por ejemplo, a ver, un ejemplo. Por ejemplo, para el campo agronómico se ha logrado en biología sintética fabricar cosas como la manteca de cacao. La manteca de cacao sabemos que la produce el cacao, o sea, las semillas del cacao. Y Bolivia, por cierto, somos uno de los centros de orígenes de cacao. Se está discutiendo. Bolivia es posiblemente el centro de origen del cacao, la región del Baures, con 75 parientes silvestres. Y tenemos una biodiversidad enorme, una biodiversidad que sería la que ofrezca nuevos sabores, nuevos aromas, nuevas fragancias de cacao y nuevas mezclas con otras frutas para el mundo, que es de hecho una de las estrategias que quisiéramos plantear dentro de lo que se llama bioeconomía. Pero si hay alguna empresa que te empiece a fabricar manteca de cacao, no químicamente, sino biológicamente, o sea, editando genes. A partir de construir sistemas biológicos, porque la biología sintética también se puede denominar la ingeniería de los sistemas biológicos. Sí, o sea, para fabricar manteca de cacao, que tiene varios ácidos laurílico, etcétera, se requiere un conjunto de genes que codifican para enzimas, y las enzimas van armando la molécula. Bueno, ellos lo pueden hacer en diferentes células y luego trasladarlo, digamos, a bacterias o trasladarlo a levaduras y fabricar manteca de cacao en grandes biodigestores, unos turriles gigantes. Imagínense ustedes la cervecería, unos turriles gigantes, meter ahí las bacterias, meter los insumos, que es azúcar habitualmente, y sacar manteca. Pues ya no se requería ni la tierra, ni los semillas, ni los campesinos, nada, pero sería una manteca, ¿no es cierto? De todas las demás que dan otros sabores, se nos olvidaríamos, porque sería mucho más barato, y sabe que el precio define qué es lo que consume el ser humano, aunque otras cosas sean más ricas y más sabrosas. Entonces, competiría eso con nuestra gente que produce aquellos sabores del chocolate en otros lados. Nada, habría una manteca de cacao que sirve para un montón de alimentos, más barata, más rápidamente hecha, sin utilizar pesticidas, sin utilizar suelo, y para algunos dirían, oh, qué buena solución. Claro, parecería. No, es orgánico, inclusive no usa pesticidas, y wow, eso haremos. Pero como la visión no es integral de las empresas, porque es primero el dinero, no es también el tema de la biodiversidad, lo que se llama la erosión genética, o sea, hacer que otras variedades se pierdan, porque no hay consumo, digamos. Y luego los campesinos dejarían de existir, el suelo ya no se utiliza para aquello, bueno, y regiones enteras que viven de aquello sucumbirían simplemente a esto. En nuestro caso, por ejemplo. En nuestro caso, no, pobreza, de todo lo que sabemos que ocurre cuando la ciencia inventa algo que lo que estaban produciendo de dejar de producir. ¿Se acuerdan todo el mundo cuando la ciencia inventó ciertos tipos de plásticos que sustituían al estaño? Bolivia se cayó porque no tenía mercado para el estaño y fue una crisis gigantesca. Los países enteros pueden caer en esto, regiones enteras, provincias, etcétera, porque
la industria lo que quiere es hacer las cosas simplemente para generar mejor dinero, con la apariencia de que está haciendo algo orgánico, que no está utilizando pesticidas. Estamos etcétera. mejorando. Aparentemente está mejorando, la ciencia está proliferando, los científicos les encantaría eso porque se veían reflejados en aquello, pero no se ve la cosa integral, y ese es el tema, que habrían realmente efectos devastadores. Imagínense ustedes países como Haití, que producen cierto tipo de productos, ya no producirían aquellos en Brasil. ¿De qué viviría Haití si no es un país que tiene industria ni nada? Y así en el mundo, ¿no? Entonces tiene que darse otra solución. América Latina y el Caribe creo que son una de las regiones más afectadas por este tipo de cosas, porque gran parte de nuestra economía vienen pues realmente de la extracción de recursos naturales y recursos biológicos. En el caso de Chile, por ejemplo, en el caso de México, la vainilla, o sea, México es un productor muy grande a nivel de global, y la vainilla también actualmente ya se está sintetizando de esta manera. Hay vainillina química, pero ellos quieren hacer todos los demás factores de sabor a través de lo que es la biología sintética. En el caso de Bolivia y Ecuador, el cacao. En el caso de Paraguay, la stevia. Hacer stevia sintética, a partir de eso es gravísimo, que Paraguay se cae en la mitad de Paraguay. Pero en el caso de Granada, la nuez moscada. En el caso de Salvador, la manteca de cacao. En el caso de Brasil, el babasú. Entonces, hay nomás un cierto nivel, digamos, de dependencia de ese tipo de la extracción de ese tipo de recursos, que de alguna manera es sostenible. Vemos en el caso de Bolivia, como tú mencionabas, el caso de Baures, otro caso es el caso de Alto Beni. Una gran cooperativa que actualmente no sé cuánto exactamente, pero están compuestas de cerca de 5.000 familias en el Ceibo. Entonces ha generado, y la cooperativa del Ceibo es una de las cooperativas sociales de campesinos más importantes, y es un gran ejemplo a nivel global de organización y también de sostenibilidad económica. Una cooperativa sostenible, porque cuando tienen que quitar chume, por ejemplo, no lo queman, lo vuelven compost. Están trabajando muy bien ellos, sería un ejemplo para seguir, pero el gobierno prefiere seguir el ejemplo de Santa Cruz, y lo ha dicho, ¿no? Que es el modelo mejor. Claro, entonces este tipo de, la biología sintética es la biosíntesis habilitada prácticamente y facilitada también con el avance de la tecnología, ¿no? De la inteligencia artificial, que ya prácticamente la inteligencia artificial son los que agarran, cortan los genes, ponen las cosas, ya no son personas ni siquiera. Sí, son robots, y además se van a meterle genes que hacen lo que se llama en los impulsores genéticos, que hacen que esa es otra tecnología técnica, que se adiciona a esta, porque por ejemplo ahí si se cruzan dos semillas, macho y hembra, digamos, y sus características genéticas no caen en todos los hijos, caen solamente algunos, unos sí, otros no. Claro. Una flor blanca con una flor roja, unos salen rojos, otros salen blancos. Y así se forma la diversidad. Así se forma la diversidad. Racial, pero cuando metemos el impulsor genético, hacen que un carácter se reproduzca en todos. Es decir, que se imponga a los demás. Y en todas las generaciones ya las palmas desaparecen, ¿no? Entonces, estamos jugando a ser dioses de la ingeniería genética y la biología molecular, y eso tiene implicaciones bioéticas que no se consideran en la industria. Los científicos, cuando juegan a Dios, pocos se acuerdan de la bioética. Y hay gente que quiere clonar, hay gente que quiere formar a hombres en laboratorio, todo porque se le olvida la bioética, que es el puente al futuro, porque cuando no tengamos bioética, los desastres están en la vuelta de la esquina. Muchas gracias, Roger. A ver, vamos, es un tema bastante complejo de abordar. Vamos a nuestra segunda pausa para poder darnos un respiro, también dar un respiro a los audio escuchas, para que puedan discernir esta información que es un poco compleja, que parecería de ficción y de cuentos de películas de terror, pero que realmente se están discutiendo a niveles muy elevados. Mientras nosotros en Bolivia estamos hablando de otras cosas, el mundo está avanzando hacia estas cosas, ¿no? Entonces nos vamos a una segunda pausa y volvemos en unos segundos. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Ya
Vicky, en honor a nuestra amistad escribí nuestros nombres en el pupitre. No, amiga, rayar los bancos del colegio no está bien, tenemos que cuidarlos. ¿Pero por qué dices eso? Pensé que te agradaría. Leí que el Consejo Municipal aprobó una ley para que nosotros como estudiantes seamos corresponsables del cuidado de nuestro colegio. Cierto, también escuché que se hará el día de la limpieza en el que todos participaremos. Perdón, tienes razón, desde hoy no volveré a rayar los pupitres. Cada año la alcaldía destina un considerable presupuesto para la refacción de paredes, pupitres y sanitarios de unidades educativas que son deteriorados por los mismos alumnos. Desde ahora, alumnos, padres y maestros somos responsables del cuidado de nuestros colegios. Tu Consejo Municipal trabaja para la comunidad. En Bolivia tenemos trabajo. En Bolivia tenemos alimentos. En Bolivia tenemos salud. En Bolivia, el pueblo es dueño de las empresas públicas. El nuevo modelo económico social comunitario productivo está orientado a cambiar la estructura económica y social de nuestro país, garantizando el vivir bien de las bolivianas y los bolivianos. Recuperamos nuestros recursos naturales. Nacionalizamos nuestras empresas públicas y creamos nuevas para contar con los recursos necesarios que permitan el desarrollo del sector productivo, el incremento de los ingresos de la población, la generación y mejora del empleo y el acceso a servicios básicos. Porque las empresas públicas son tuyas, son mías, son nuestras. Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública, OFEP. Creemos en la capacidad productiva de Bolivia. Noticia de último momento. Gracias, Estudios. Informamos que el alcalde Luis Rodilla promulgó la ley de regulación del Padrón Municipal de Contribuyentes y Adeudos Tributarios. En otras palabras, un nuevo perdonazo. Esta es una buena oportunidad para que los contribuyentes en nuestra ciudad puedan justamente regularizar su situación y de esa manera podamos tener un padrón municipal saneado, regularizado y con las cosas en orden. Esta ley prevé la condonación de impuestos para bienes inmuebles y vehículos hasta la gestión 2011, para patentes hasta el 2015 y tasas hasta el 2017. Continuaremos informando más detalles acerca de la nueva ley de regulación tributaria. Ahora volvamos, Estudios. Con fuerza, con NEC, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. ¿Aló? ¿Aló? Habla el señor Hurtado. ¿Ya está listo mi carro? Hola, jefecito. Nos faltan unos detallitos nada más. En unas 3 semanitas vamos a tener novedades. Que no te pase esto. Ven a Toyosa y aprovecha las campañas en choque frontal, reparación de motor, suspensión y dirección, además de transmisión y chaperío. Adquiere repuestos originales Toyota con los precios que tú buscabas por tiempo limitado de agosto a octubre, con los más altos estándares de calidad, servicio rápido y eficaz y la atención personalizada. Me llevo mi carro a Toyosa. Porque un Toyota cuidado por Toyosa vale más. Haz tu cita al Contact Center 901-10-5200. El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto te invita a la Feria Artesanal. Juntos cuidemos el medio ambiente. Artesanos del rubro de la floricultura expondrán sus productos del 1 al 30 de octubre en la Plaza de la Cruz del Distrito Municipal 3 en la ciudad de El Alto, donde podrás encontrar gran variedad de flores. No te pierdas la Feria Artesanal. Juntos cuidemos el medio ambiente. Pero ni siquiera te deja salir. No me gusta salir. Pero tampoco te deja chatear. Eso ya saben que quita mucho tiempo. Hasta en el curso te hacen bullying. Eso no está bien. Entonces prueben con esta aplicación que se llama Volar Alto Sin Violencia. Volar Alto Sin Violencia. A través de la aplicación conocerás sobre la prevención de violencia en adolescentes y jóvenes con información confiable. Podrás realizar el test de diagnóstico sobre bullying, violencia en pareja y acoso sexual. Este es un mensaje de Carlos Mesa. Filas interminables, falta de médicos y medicinas, familias destrozadas y en la quiebra tratando de vencer al cáncer. Nuestra prioridad será invertir en tu salud en vez de gastar millones en publicidad. Médicos, las 24 horas del día a tu servicio en los centros de salud. Una aplicación gratuita en tu celular para que puedas hacer tus citas médicas y se acaben las largas colas hasta el amanecer. La garantía de un presupuesto para el programa de tratamiento gratuito contra el cáncer que salvará muchas vidas. La salud de los bolivianos ha sido olvidada por más de 13 años. Ya es demasiado, pero juntos haremos una Bolivia mejor. Por una Bolivia mejor. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza.
Volvemos a nuestro programa La Hora de la Naturaleza y Verdades Ocultas. Estamos hablando sobre las nuevas tecnologías, hemos hablado ya sobre de la naturaleza, los avances que existen en el tema de la biología sintética, que es prácticamente es una ciencia extrema, se podría decir, de la ingeniería genética. Una tecnología, ¿no? Sí, pero es lo extremo, lo más extremo de la expresión de la ingeniería genética desde mi punto de vista, y que claro que trata de imitar una ingeniería de sistemas biológicos, es prácticamente diseñar y construir nuevos componentes o dispositivos de los sistemas biológicos, es decir, crear nuevos seres, crear nuevas bacterias, nuevos elementos, nuevas cualidades que no tenemos actualmente en la naturaleza, ¿no? Entonces, hemos hablado ya sobre el potencial que al parecer ya se están empezando a implementar algunas tecnologías para poder crear sustancias necesarias para la agroindustria, como las vainillas, esencias y cosas así, pero hay otras cosas más, ¿no? Que el tema, estas tecnologías como los impulsores. Roger, explícanos un poco mejor, un poco con chubis, para que la gente también entienda qué son los impulsores genéticos. Bueno, antes habría que hacer notar a las personas que la ciencia es la biología molecular, la que ve los genes y todo aquello. Y la tecnología es la ingeniería genética, ¿no? Que es la que hace cambios, o sea, conociendo la biología molecular, entonces los ingenieros genéticos provocan cambios para generar nuevos productos. Y es la tecnología en general. Ya. Bueno, en el caso de los impulsores genéticos es muy interesante cómo ellos pueden diseñar ciertas estructuras genéticas que a la hora de los cruces entre los seres que tienen que cruzarse para generar una diversidad en la progenie, o sea, en los hijos, tienen que ser diversos, así se asegura la diversidad biológica, ¿no? Se cruzan y casi ningún ser vivo se divide él solito, sino tiene que cruzarse con otro de su misma especie para que los hijos sean la mezcla de aquellos y se diversifiquen y se expresen ciertos genes. Entonces cada generación está expresando diferentes genes y todos son diferentes dentro de la misma especie. Claro. Y esa diversidad pues tiene una serie de consecuencias muy benéficas para las siguientes generaciones. En el ser humano somos tan diferentes todos, y cuando nos cruzamos entre gente muy igualita se empiezan a aparecer genes de las generaciones anteriores, cosa que no es lo adecuado. Lo mejor es siempre que se crucen entre gente muy diversa, ¿no? Esa es una especie de ley. Ahora, este tipo de tecnología solamente funciona para seres vivos que tienen reproducción sexual, por lo que tengo entendido. Sí, preferentemente. No, la sexual es muy rara, muy escasa, a no ser que tú hagas una tecnología por separado que se llama clonación. Pero la clonación ya sería lo mismo siempre. En cambio, en este caso, tú tratas de imprimir un gen que aparezca en todas las siguientes generaciones, pero puede ser un gen letal. Eso es lo más interesante. Hay genes letales que hacen que las generaciones, los siguientes hijos ya no existan. Por ejemplo, transmitir que solamente sean siempre machos, para los mosquitos. Creamos mosquitos que solamente los hijos sean machos, ya no pueden cruzarse con ellos, por lo tanto, esos mosquitos pueden desaparecer de esa especie. O sea, por ejemplo, si tenemos claridad de que un mosquito transmite la malaria, y queremos eliminar esta enfermedad, porque es igual para nosotros, es una enfermedad, se puede hacer la edición genética del ADN de este mosquito, sí, para que las crías de estos mosquitos sean solamente machos, o sean estériles también. O sean estériles. Entonces eso significaría de que prácticamente estaría llevando a la extinción masiva y total, claro, de esta especie. Sí, porque el que se cruce con ese ser se esteriliza, entonces ya no tiene, entonces puede acabarse la especie. Uno diría, bueno, pues qué bien que se pueden acabar esos mosquitos que nos pican. Claro. Pero eso es una visión simplista de la ecología, una visión compleja. Lo que hace es preguntarse primero, ¿cuál es el papel del mosquito en el ecosistema? No está ahí para picarnos, o sea, no es plaga, no ha nacido como plaga el mosquito, ni la cucaracha, ni nada. Nosotros nos hemos vuelto plaga cuando hemos roto sus biocontroles. A ver, eso entonces abordaremos. ¿Qué es una plaga? A ver, empezaremos por ahí. O sea, que la plaga pareciera ser como
Hablaremos, por ejemplo, de las langostas. Que es una plaga. Me gusta más el ejemplo de la cucaracha. A ver, la cucaracha en Nueva York es una plaga, pero tremenda. Donde uno va a una casa abandonada de millones de cucarachas, uno entra a la cocina, enciende la luz, las cucarachas todas se meten bajo el refrigerador, en todos lados. Entonces, ya nos transmite enfermedad, etc. Pero esa plaga, ¿de dónde ha aparecido? Hay que ver la génesis. Todos saben que la cucaracha en realidad tiene origen africano. Y han llegado con los barcos que traían esclavos hacia Estados Unidos, y han llegado las cucarachas porque venían junto con ellos. Pero no ha llegado su biocontrolador, que es una salamandra que vive en el África. Entonces no han traído salamandras, entonces no había quien se coma la cucaracha, y no se han reproducido sin control. Entonces esa reproducción sin control de una especie causada por el humano se llama plaga. Entonces la cucaracha no es en sí plaga, en África no es plaga, simplemente es alimento de los animales. A veces la cucaracha se alimenta de otros, entonces hay un ecosistema controlado. Cumple una función. Todos los seres vivos cumplen una función en el ecosistema, pero cuando les quitamos, rompemos el ecosistema, desequilibramos, y el controlador que tiene que controlar a esta especie, lo eliminamos, pues prolifera. Y esta especie prolifera y puede acabar con las especies de las cuales se alimentaba, y se rompe todo. Entonces hay gente que se dice, bueno, ¿por qué los leones se comen a las cebras? ¿Qué especie tan mala? No, si no se comieran a las cebras desertificarían África, se comerían todos los pastos y se moriría todo el continente. Todo está controlado. Entonces ese control tiene que considerarse como primer elemento de la consideración bioética para hacer cualquier invento. En este caso, por ejemplo, estar inventando, han considerado, por ejemplo, que el amaranto es plaga porque es resistente al glifosato, y quieren eliminarlo de Estados Unidos. ¿Plaga para quién? Plaga para ellos porque crece en medio de sus cultivos, le ponen glifosato, no se muere, para ellos es plaga. Claro, nosotros en Bolivia tenemos alrededor de 10 variedades de amaranto. Amaranto que además tiene componentes alimenticios enormes de proteína, de ácidos grasos, etcétera, que es una especie que puede sacar del hambre al mundo, pero para ellos es plaga. Le pueden hacer una de estas impulsores genéticos para que se muera el amaranto y acabar con el amaranto del mundo. Claro, o sea, lo que para ellos es plaga, para nosotros es un alimento potencial de poder generar soberanía alimentaria, nutricional, porque lo que le conocen en Tarija como el coime, y en las partes de los valles secos de Chuquisaca, tenemos grandes potenciales en agrobiodiversidad de amaranto. Para ellos es una plaga, para nosotros es un gran alimento, y lo mismo seguramente puede ser considerado el amaranto o la quinoa, o como se llama la quinoa, u otros cultivos. Entonces la plaga depende de en qué sistema está, ¿no? En qué sistema se ha generado, pero además se ha generado como obra humana. Cuando el ser humano entra en el bosque y quema y hace su casa por ahí, entonces hay mosquitos, pero los controladores de los mosquitos ya se fueron con la quema, las sapos, las lagartas, etcétera, y solamente quedan los mosquitos reproduciendo sin control, y eso es plaga para nosotros. Tenemos que meter agentes químicos que hacen daño a la salud de las personas y también del ecosistema, entonces se rompe todo. O sea, el hombre como que tiene en su tendencia a romper el equilibrio ecosistémico todo el tiempo, porque alguien le ha dicho alguna vez, creo que en la Biblia, que él tiene que dominar la naturaleza y que todos los demás seres están para su servicio. Entonces no hace esas consideraciones de integralidad del ecosistema. Por tanto, estos inventos pueden tener cualquier destino por falta de esa visión bioética, que es ver las cosas de manera integral antes de lanzar esto. La ciencia pues crece y la tecnología también, pero antes de que los estados le den permiso para hacer algo, tendrían que ser modelizaciones muy complejas para ver si no se va a alterar en muchos años después tal o cual espacio, tal o cual especie, si no se van a romper los ecosistemas. Entonces eso de jugar al Dios con esos riesgos parecería que tiene que limitarse mucho, y en eso juega mucho lo que es la bioética, que no es algo que estemos utilizando. Cuando alguien se pone a quemar bosques, o le da a uno comida podrida, o simplemente le bota a uno en la cara sabiendo que es un cancerígeno desde su auto, no está funcionando como un ser bioético. Nos estamos atacando entre nosotros, a las especies. Alguna vez me he preguntado, ¿estará eso en la naturaleza humana? No creo. Otra vez de noche discutimos con Raúl Prada, usted lo han de conocer, a Chato Prada, y me dio una respuesta bien interesante cuando le preguntaba, ¿estará eso en la naturaleza humana, el hecho de matar a otras especies, quemar un bosque? ¿Ser un biocida? Sí, quemar un bosque donde están quemando la casa de muchas especies. Con estos 5 millones de hectáreas hemos matado por lo menos 50 millones de animales, ¿sí?
está en nuestra naturaleza, y él me dio una respuesta interesante que yo la estoy empezando a compartir después de muchas reflexiones. Creo que no, que el hombre es más amor, más consideración, más visión integral. Lo que pasa es que los intereses de las instituciones imprimen en el hombre ciertas conductas. En este caso, pues los intereses de las grandes empresas que hacen investigación para tener más dinero, con cargo a decir que estarían mejorando la condición de la alimentación humana, pero sin ver la integralidad. Por ahí hay un investigador, los investigadores son humanos y quisieran sacar cosas en favor de los seres humanos, pero si no ven lo integral, pueden caer en ese tipo de procesos de daño a la naturaleza, daño a los demás seres humanos. Y estos ejemplos tenemos muchos. En la ingeniería que ha hecho las grandes represas, por ejemplo, las represas de Shuang en Egipto, lo ha hecho con la mejor condición de querer hacer regadío, etcétera, pero ha colgado un desastre gigantesco en todo Egipto, pero es que no había visto la cosa integralmente, qué pasa con río abajo, la gente, los lagos, las especies, no había visto eso, no había visto la cuestión de la energía. El mismo caso también es el tema de la geoingeniería, ¿no? Actualmente, igual en estos eventos internacionales de las conferencias de las partes de cambio climático, hay dos tendencias, ¿no? Unos que dicen, bueno, tenemos que reducir y cambiar nuestro patrón de consumo, nuestro patrón de vida en temas de consumo de combustibles fósiles, de consumo de carne, de reducir nuestras emisiones. Y el otro dice, no, tenemos la tecnología suficiente como para poder crear justamente a través de la biología sintética o los impulsores genéticos bacterias que van a absorber todo el dióxido de carbono de la atmósfera y vamos a enfriar otra vez el planeta. O sea, siempre hay esa visión, esa disyuntiva, creo yo, entre un tema de la visión ciega hacia la tecnología, que evidentemente tiene avances interesantes que nos muestran cierto nivel, digamos, de comodidad, y gracias a la tecnología hemos logrado muchas cosas, pero también debería tener límites, ¿no? Los límites que están relacionados, como tú dices, con el tema de la bioética. Es el tema de la verdad. Si no conocemos la bioética, podemos estallarnos, o sea, hacer salidas que aparentemente en principio pueden parecer interesantes, benéficas, pero si no se han visto las consecuencias de largos plazos y además otros componentes que están asociados, que a veces no los vemos como que tan asociados estén, podemos tener grandes errores. Pues no solamente en términos, digamos, biológicos, ¿no?, sino también en términos sociales, porque este tipo, digamos, de tecnologías no solamente tienen impactos gravísimos en nuestros ecosistemas, en el medio ambiente, en la estabilidad de los mismos, sino también en nosotros mismos, ¿no? O sea, como sociedad, porque en la salud, ¿no? Que a veces no interesa en la salud para mucha gente. Entonces, la bioética, Roger, así hablando, una pregunta sería lanzada al aire. ¿En la bioética es posible cuando tenemos intereses económicos de por medio? O sea, hablando, digamos, en un tema así amplio, hablando de la chiquitanía, hablando de los transgénicos, hablando de estas nuevas tecnologías que se están proponiendo a partir de los intereses económicos, porque hay que ser en esos claros y sinceros, ¿no? O sea, detrás de todo esto hay grandes intereses económicos. Bueno, la nueva ecología política o la política ecológica tiene que tener un elemento guía, que es la bioética. Y la bioética en su carácter integral, porque a veces la ética sirve para ciertos grupos y para otros no, etc. No, integral. Y que tiene que darse la gran deliberación planetaria, donde la gente tenga capacidad de ver todo, la integralidad. Por eso hay que tener muy de cerca para todas las universidades, los que hacen esto, el pensamiento complejo. Claro. Porque la complejidad te permite ver ese pensamiento, el todo, no ver nada más una parte de tu interés. Y ese tipo de pensamiento complejo no se está enseñando en las universidades, lastimosamente. Por eso algún agrónomo puede decir, no, le pondremos este pesticida, da mejor rendimiento, pero no está bien el tema ni de la salud ni del ecosistema. Ese pensamiento complejo es fundamental para que una bandera sea la bioética. Pero además el propio comportamiento humano, ¿no? Y la religión ya se ha acabado. Ahora viene la ciencia, pero si la ciencia viene sin bioética, nos vamos a despeñar, ¿no? Ahora, yendo un poco al tema coyuntural, en temas políticos, ¿hay alguna propuesta de programas de gobierno dentro de los cuales actualmente ya conocemos, ¿no?, cuáles son los programas de gobierno, que tenga mayor afinidad a lo que tú estás ahorita planteando como un tema central? ¿O todas las propuestas son extractivistas y fomentan ese tema de darle nomás a la madre tierra y bueno, ya las siguientes generaciones se las verán, ¿no? Sí, yo estoy viendo con preocupación de que no están incidiendo en el tema de la preservación de lo natural, así integral natural,
y parece porque eso te requeriría conceptos de bioética que no los he visto en los programas. Como la tendencia de todos es salir de la pobreza, generar riqueza, entonces el camino más fácil es pues el extractivismo, aunque a veces puede disfrazarse, ¿no? Yo digo que debiéramos trazar un plan mucho más estructurado alrededor de estos valores. Ahí viene la axiología como lente central, los valores. La bioética comandando las decisiones políticas y científicas. Porque hay gente que fácilmente, no sé si por darse las de científico o de conocedor, empieza a hablar de CRISPR y hablar de biología sintética como la salida, muy fácilmente, sin tener todo el paisaje asimilado, digerido, estudiado, considerado, para empezar a opinar, peor para tomar decisiones, ¿no? Claro. Entonces eso es fundamental, que los debates se abran y que ahí nos juntemos los biólogos moleculares, la gente de la ciencia, con los que están hablando de las humanidades, de la política, de la sociología. Y con los tomadores de decisiones. Y los tomadores de decisiones recién después de ese debate empiecen a proponer cosas, pero igual bajo el control y la supervisión de la población. Y alguien que me parece muy interesante a la hora de tomar decisiones por sus visiones, que traen conocimiento de mucho antes, son los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas tienen casi en su carga, en su ADN, había que decir, aunque no es un término lo quería utilizar en biología molecular, tienen esa visión de trabajar en pos de la naturaleza. Los pueblos indígenas, no las que les han dado motosierras para cortar árboles, ¿no? Ni les han dado lavadores, cosas así, sino aquellos que tienen esa impecabilidad de ser agentes del cuidado de la naturaleza y del bosque. Esos hay que preguntarles, porque cuando uno dice, a ver, estamos asistiendo en este momento a la emergencia de un nuevo sujeto histórico, el proletario, que se ha acabado, el campesino inclusive, pero ese sujeto histórico es el que defiende la naturaleza, y ahí pueden ser los ciudadanos de las ciudades, pero sobre todo los indígenas, los pueblos indígenas, porque tienen una visión. Entonces esa visión de preservar la naturaleza y aprovecharla sosteniblemente va en contra de aquellas ideas muy sueltas, muy poco complejas, de decir, no meteremos a la visión sintética, vamos a resolver con eso una cosa. Y no es así, no había que juntar por esas dos grandes tendencias. Muchas gracias, Roger, por ese tiempo, por esas reflexiones. Bueno, nos vamos con una reflexión muy importante. Ojalá la gente que esté escuchando también, ojalá algún político por ahí nos esté escuchando y realmente tomen en cuenta estos temas que son bien complejos de abordar y que lamentablemente por radio, pues, con el tiempo limitado, son muy difíciles. Pero ojalá nos escuchen y se abra el debate, ¿no? Se abra el debate público, pero sobre todo basado en el tema de la bioética. Ojalá que la chiquitanía o la chiquitaña, como muchos dicen, nos generen aprendizajes como sociedad, porque esa es una pequeña muestra, que en términos, digamos, de territorio parece algo muy grande, pero es una pequeña muestra de nuestra imprudencia y de nuestra incapacidad de gestionar, creo, nuestro ecosistema, ¿no? Entonces, seguir apostando por ese tipo de tecnologías pueden traernos a nivel global consecuencias mucho más graves que simplemente lo que hemos visto en ese tema, aunque parece algo un poco loco, pero hay muchas más consecuencias más letales de las cuales desconocemos. Entonces, ojalá nos estén escuchando y ojalá también generen reflexiones en los tomadores de decisiones. Entonces, con eso terminamos el programa destinado al tema de agricultura y nos vemos en la siguiente oportunidad en un programa de verdades ocultas, la hora de la naturaleza. Gracias, Fabricio, atento para los siguientes programas. Gracias. Verdades ocultas. La hora de la naturaleza. Una producción de Fundación Solón, Ecotambo, Fundación Jubileo S.A. Por una Bolivia mejor, tratamiento gratuito contra el cáncer, una